Por cierto, ayer la noticia más importante que dio Estados Unidos es el cambio en la exposición al COVID. A ver, los Centros de Control para la Prevención de Enfermedades dan cambios para las pautas sobre el COVID. Eliminan la recomendación de que se pongan en cuarentena si estuvieron en contacto con una persona infectada. También ya no se necesita guardar los 2 metros de distancia. Estos cambios que llegan están impulsados por el reconocimiento de que 95% de los estadounidenses mayores de 16 años ya tienen cierto nivel de inmunidad, ya sea porque se vacunaron o porque ya se infectaron. Las condiciones actuales de la pandemia son muy diferentes a aquellas de hace 2 años. Muchos lugares a lo largo del país ya abandonaron el distanciamiento social y otras precauciones que alguna vez fueron comunes. Pero lo más importante, por ejemplo, es en las escuelas. Ya no piden que realicen pruebas diarias, aunque lo dejan a decisión de cada uno. Eliminan la recomendación que decía que los estudiantes expuestos al COVID pueden hacerse regularmente la prueba, en lugar de quedarse en cuarentena para seguir asistiendo a clase. Las mascarillas siguen siendo recomendadas solo en áreas donde la transmisión se considere alta, pero ya dicen que si uno está con alguien que tiene COVID, que no se guarde, y que si uno mismo tiene COVID, que no necesita una prueba negativa para reintegrarse a los demás y a las actividades. Simple y sencillamente guardar 5 días y utilizar la mascarilla. Oye, pero es que es muy contradictorio porque en las escuelas, por ejemplo, ahora que reabrieron, yo supe de varias escuelas que otra vez mandaron, por ejemplo, a todos los de tercero a su casa porque se había infectado la maestra y 4 o 5 niños. ¿Estás hablando de escuelas gringas? No, aquí en México. Yo estoy hablando de escuelas gringas. Por eso digo que como que se están apresurando mucho, ¿no? No, ya quieren que todos se contagien. Porque ya es inevitable el contagio para todos y ya todos deberían o están protegidos, Dora. Eso es lo que buscan precisamente, al no ser tan agresiva esta modalidad y que realmente los niños no han presentado una situación muy crítica. Eso es lo que quieren. Eso es la inmunidad de rebaño, pero con una cepa o con una nueva variante que no sea mortal como lo eran las anteriores. Y además la inmunidad que ya tenemos con vacunas o cursaron con la enfermedad. Eso es lo que se busca precisamente. De ahí la libertad de poder circular, andar por todas. Todo el mundo va a estar con un cuadro gripal, entre comillas, pero no va a tener los efectos secundarios ni devastadores que tuvo en su origen la enfermedad. Eso es. Ya, que lo manejemos como si nos diera catarro. Sí, y además no es ni siquiera un experimento. Científicamente está comprobado. Se ha visto con otro tipo de enfermedades. Entonces ya vamos a ir viendo la normalización de ¿tienes COVID? Sí. Cuídate. De pandemia. Saludas de beso. De pandemia a endemia. Se busca. Por cierto, si son coleccionistas, vayan comprándose un talco de bebés. Sí, va a desaparecer. Va a desaparecer el próximo año. Ya en todo el mundo el talco de bebé. Johnson & Johnson anuncia que a partir del próximo año deja de vender y producir el talco para bebé. Bueno, los pediatras ya no lo aconsejan para los bebés, ¿eh? Ya le dicen a la mamá que no. Entonces, ¿qué le ponen? Las demandas fueron millonarias. Sí. Sí, no. Aquí en México, acabo de estar con un bebé hace unos días y me estaba platicando que... ¿El bebé estaba platicando? No, la mamá del bebé. ¿Qué dice el bebé? El bebé dice, no me ponen talco.
Mauricio tiene dos meses apenas. Y el pediatra le dijo 0 talco. Si se roza o algo, hay pomadas adecuadas para eso. Oye, pero también vendían ya hace mucho a polvo de arroz, perfumado y todo, y con la misma marca. Sí. Lo último que hubo necesidad de comprar talco aquí ya no era talco, era polvo de arroz, Menem o Johnson. Yo me perdí porque yo no sabía lo del talco. ¿Por qué lo prohibieron o por qué está a punto de desaparecer? A ver, es que han recibido 38,000 demandas que vinculan su uso a largo plazo. Por eso tampoco es como satanizarlo de no usarlo nunca. Su uso a largo plazo con el desarrollo de cáncer. ¿En serio? Por eso. Sí, por eso las demandas fueron millonarias y la ganaron los demandantes. Apareció información que apuntaba que Johnson & Johnson sabía hacía décadas que sus polvos de talco contenían asbesto, un mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto y con efectos nocivos para la salud. Johnson & Johnson se ha enfrentado a miles de demandas en las que se acusa al fabricante de haber contribuido al desarrollo de cáncer de ovario de las consumidoras, algo que ha llevado a la empresa a gastar millones de dólares en litigios. Pero, como dice Mario, ellos mismos lo van a sustituir por almidón de maíz o ese de arroz. De haba. Ándale, también. El de haba es muy bueno para ciertos salpullidos y para calmar esa comezón y esa temperatura tan alta. Y el polvo de haba se hace un almidón, se aplica y se deja en la piel a que se adhiere y se seque. Pues qué bueno que los van a sacar de circulación. Hay un montón de productos que grandes empresas sacan al mercado y que saben que nos causan daño y que matan, pero como generan ganancias millonarias, ahí se quedan, no los mueven. Los nuevos papás y mamás van a poder nombrar a su hijo como quieran. Se aprobó que el orden de los apellidos de los recién nacidos sea como quieran los papás. ¿Por qué no mejor la persona cuando llegue a una edad capaz de juzgar? ¿A los 18 será? No, Pues porque... sí. Es más lío. Pero ya tienes tus certificados. Y Exacto, imagínate que llegas a los 18 y quieres cambiar el apellido de orden o agregar el de tu abuelo que no te tocó. Todo lo que tendrías que hacer de documentos. No, ahí sí. Para darle valor a la mujer, se abre esta oportunidad, esta propuesta, que ya no sea el apellido paterno el que tenga prioridad, que el apellido materno pueda ser el que dé identidad al menor o a su familia. Pero preguntó alguien, oigan, ¿y si la pareja no se pone de acuerdo y se pelean? ¿Qué va a pasar en esos casos cuando los papás estén o en proceso de divorcio? Porque sucede que todavía ni ha nacido el niño y los papás ya andan cada quien por su lado, o que se pelean en ese momento. Si se pelean, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se rascaron la cabeza y dijeron, lo discutimos luego. Mira qué geniales. En caso de que los papás se peleen, se va a discutir una reserva para decidir qué sucederá en esos casos. Lo que pasa es que el comprobar la identidad de una persona depende mucho de eso. ¿Cómo? Si tú quieres saber tu origen, quiénes son tus antecesores, pues necesitas saber cuál es tu apellido de mamá y cuál es tu apellido de papá.
Pero hay mamás que toman el control de la familia y que quieren preservar su apellido. Y también es justo si el papá dice, pues a mí qué. Y cede eso, pues si llegan a un acuerdo, ¿cuál es el problema? Si entre los dos lo deciden de común acuerdo. El problema será ver quiénes llegan a ese acuerdo. El orden de los apellidos en importancia varía en cada país. Por ejemplo, en los países de habla inglesa, el apellido final, last name, es el de familia, que puede ser de padre o de la madre. Acá no, aquí es el apellido inmediato al nombre propio, que pues es una convención. En el español es el único lenguaje en donde se mantienen el idioma, el apellido del padre y de la madre. Nada más es decidir cuál es desea usarse como principal, pero creo que el mismo orden no importa tanto. Pues sí, porque quieras que no, en los formatos van relegando pero dice paterno y materno. Paterno y el materno, pero el que cuenta puede ser el materno. Oye, pero entonces habría... A los niños le pones el apellido materno. Pero entonces si tú te lo inviertes cuando te registren, cuando llenes un formulario de esos, va a ser un relajo. Claro, por supuesto. Todo intento de cambiar una cosa así que tiene siglos va a ser un relajo. Así es. Pero si están diciendo que ya no es importante poner el sexo de la persona, pues, todo lo demás deja de tener importancia. La casillita de donde sexo, a veces. Frecuente. Están diciendo que podemos padecer neurosis y no darnos cuenta, y que ha aumentado el número de personas. Neuróticos Anónimos, los representantes están diciendo, trata siempre de justificarse o defenderse, exagera pequeños problemas, tiende a ser ordenado en exceso, miente sin necesidad, es supersticioso o sufre algún disturbio sexual. Acérquese a Neuróticos, dicen. ¿Qué hay más ahora? Habemos, dijo el otro. Ahora sí te lo creo. Sí, por supuesto, la pandemia tuvo que cobrar sus efectos y ojalá nos quedemos en neurosis. Una sociedad neurótica puede aprender a manejarlo, no necesariamente requiere de fármacos, puede ser más productiva y cuando se toma conciencia de la neurosis se trabaja ese aspecto de la neurosis, pero ya estás estableciendo otro estilo de vida. El problema es que si no se detecta a tiempo, y no solo con esas conductas, simplemente estoy comiendo de más, obsesivo compulsivo en el aseo, persevero en ciertas ideas, me niego a aceptar la opinión de otros cuando anteriormente era yo accesible, como de más, duermo de más. Todo esto son indicadores importantes en un comparativo a lo que hacían antes de la pandemia y después de la pandemia, los primeros días. Si usted tiene este tipo de manifestaciones, una transpiración excesiva, de repente siente que se le seca la boca o que le tiembla, todo esto habla de un nivel de ansiedad muy alto y puede ser el origen de una neurosis. Hay un aspecto neurótico que no mencionan, la incapacidad de hacer las cosas. Posponerlas, procrastinar, como lo llaman. Procrastinar. Ajá. Horrible. En Egipto el martes un hombre mató a puñaladas a una joven estudiante. Ella rompió con él y él fue y la acuchilló. Pero las autoridades de Egipto acaban de sentenciarlo a ejecutarlo a pena de muerte. Pero quieren transmitir por televisión esta ejecución para que el ejemplo quede, ya que hay una ola de feminicidios de este tipo. Que todos vean, para que cunda el ejemplo. La periodista que se volvió famosa por protestar contra la guerra en un noticiero de televisión rusa, sí, arresto domiciliario.
ni modo, no va a poder salir a la calle en mucho tiempo. Un niño rompió las redes porque estaban en un juego de las pequeñas ligas de béisbol, hablando del deporte que más le gusta al presidente, y el pitcher le dio un pelotazo. Se levantó y en lugar de correr a primera base, vio que el pitcher estaba sin moverse del susto por el impacto que le dio al otro el bolazo. Fue y lo abrazó y le dijo, no te preocupes, estoy bien y lo haces tú también muy bien. Y luego ya se fue a primera base. Sí, la escena del video, muy conmovedor. Vayan al... Ahora, el pitcher no tiró a propósito para pegarle, simplemente se le fue la bola. No, pero un bolazo de esos... No, claro. Por eso el casco que usan cubre con plástico, con el material duro, la parte, digamos, de la cara que da hacia el pitcher. Si no, ahí te rompe la mandíbula, cuando menos. Se mata. La crisis de dentistas en Reino Unido está impulsando unas prácticas que están siendo muy peligrosas. Una mujer en Inglaterra se hizo su propia dentadura postiza siguiendo instrucciones en las redes sociales. El Servicio de Salud del Reino Unido está teniendo carencia de dentistas o son muy caros los particulares. Así que la gente por propia cuenta se está arrancando dientes y tratando de arreglar los que tienen mal. Lo que causa alarma en las agencias de salubridad. Un futbolista en Croacia renunció a su carrera como futbolista que estaba teniendo éxito, 23 años. Donó a su mamá el 70% de su hígado y por lo tanto ya no va a poder seguir por lo pronto jugando. Ella me dio la vida, ahora yo se la extiendo. Un hombre en Reino Unido mató a su amigo. El sujeto asesinó en un ataque con cuchillo a porque lo despertó mientras estaba durmiendo. Hay gente que se enoja mucho cuando la despiertan. Sí, cuando lo levantas.